Hay dos palabras que me parecen muy importantes hoy y que necesitamos entender un poco más y que están especialmente en los evangelios, pero también en los otros textos. La primera palabra es la palabra signo. San Juan, cuando habla de los milagros de Jesús, habla de signos, no dice milagros. Y es muy importante captar esto, porque a veces uno anda queriendo justamente que se produzca alguna cosa así que tiene que ver con el milagro en nuestras vidas, en la vida de algún vecino o en la realidad que nos toca tiempos. Y es como que el maestro no ha venido a hacer milagros, así en este sentido que nosotros a veces buscamos, sino ha venido a hacer signos que son mucho más hondos, o sea, tienen un sentido, no es algo que lo ve y ya está, entonces como que se curó y ya está. No es eso lo que ha venido a hacer el maestro, sino que a través de algo portentoso nos está diciendo algo más, y ese algo más es lo que es el signo. Es decir, si yo me puedo explicar, en filosofía se hace un ejemplo muy claro de lo que es un signo. Se dice, cuando uno ve humo, es un signo de que algo está quemándose. O sea, el humo es signo de otra cosa, de que hay fuego. Entonces, cuando uno ve humo, no es que se deleita mirando el humo, sino que dice se está incendiando algo. A ver. Bueno, un poco así es el tema, el signo que nosotros vemos a través del milagro. Es decir, cuando Jesús multiplica los panes, no es que simplemente se sació una multitud, sino que está queriendo decir esto. ¿Cuál es el mensaje que está atrás de esto? ¿Cómo Jesús puede hacer esta realidad que es alimentar a 5.000 personas con unos pescados y unos panes? ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance de esta realidad? Entonces Jesús les dice a los discípulos y especialmente a toda esa multitud que le está siguiendo y que le busca en Cafarnaúm, le dice, ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Entonces vamos a tratar de meternos en esa otra realidad de este signo concreto que es la multiplicación de los panes y de la realidad que es el pan, para descubrir cuál es un poco el signo que está atrás de todo esto en el sentido de su significado. Y para entender esto, este alimento del que habla la palabra hoy, el pan, es un alimento que viene de la antigüedad. Vaya a saber de dónde, hasta qué cantidad de años, qué cantidad de milenios viene esta realidad del hombre que para alimentarse no solo tiene las cosas de la naturaleza, sino también hace pan. Y hoy sigue tan vigente como allá en la antigüedad. El pan como alimento clave. Así que, bueno, y es tan rico, ¿no? Cuando uno a la mañana, cuando vas a comprar pan y ve ese pan así crocantito, tierno, del día, bueno, nos gusta, no sé, ustedes, ¿no? En realidad yo lo tengo un poco prohibido, entonces que tengo que cuidarme de este alimento, pero digo como, bueno, un alimento tan sabroso. Sin embargo,
si uno para el día siguiente no es igual. Al día siguiente se nos aparece un poco más como gomoso, menos crocante, todavía es comestible, pero ya no es igual. Y si decimos dentro de 2 días, y bueno, ya está un poquito más duro, la cosa ya es más difícil, y más días ya casi es imposible. Ni hablar de una semana o de un mes, ya está para tirar, ahí no sirve para otra cosa. Entonces digo, ¿cómo esto que es el alimento? Sin embargo, hay una palabra que aparece allí en la escritura hoy, dice, es perecedero. El pan es un alimento perecedero. ¿Qué quiere decir perecedero? Que perece, es decir, que se termina, que tiene un término, que, como dijéramos, se muere. Eso quiere decir más o menos. En la palabra dice, trabajen por el alimento perecedero, dice, sino por el que permanece para hasta la vida eterna. Ese es el alimento del que Jesús. Por eso habla del pan de vida, no del pan perecedero, el pan de vida. Y entonces vamos a tratar de entender qué significa esto, porque nosotros esta realidad de los alimentos cotidianos, cuando vamos, fijamos en que dice de vencimiento, ¿no? Entonces, cuánto falta para vencerse, entonces tenemos ese cuidado, más o menos eso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros perecederos. Quiere decir que si bien en estos tiempos hemos hecho cosas muy significativas para que la humanidad tenga más expectativa de vida que hace cientos de años, y vamos avanzando en esos caminos, hoy las expectativas de vida de una persona son mucho más que las de hace cientos años atrás, con toda claridad. Pero sin embargo, igual seguimos teniendo fecha. Quiere decir que a partir de la ciencia y a partir de todas las acciones y todas las cosas saludables que tiene este tiempo, también somos finitos. Se termina esta historia. Quiere decir que también lo perecedero. Aquí es donde la palabra de nosotros. Jesús nos habla de lo perecedero, pan de vida. Para que tengan vida y vida. ¿Cuál sería una mala interpretación de esto? Y nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas espirituales porque las son caducan, se terminan. Entonces, ocupándonos de las cosas más perdemos tiempo. Hay que ocuparse de las cosas espirituales. Y no quiere decir eso. Sería una lectura un poco parcial de lo que el maestro está enseñando. Está diciendo algo mucho más complejo y más integral. O sea, está hablando de una cita con su mensaje, con su palabra, con su enseñanza, que va no solo a lo espiritual, sino también ya en este mundo. Es decir, que no desprecia ninguna de las realidades, ni la material, pero es un alimento que trae los de esta. Nosotros somos como alimentos,
Y entonces ese instrumento, Dios quiere hacer con nosotros, que ese instrumento salga música. Música para todo, para deleitarnos. Pero ese instrumento tiene como dos aspectos. Pero el otro es que el instrumento tiene que estar afinado. La guitarra y hace un rasguido, si el instrumento no está afinado, suena un desastre. Si un instrumento que está afinado, hace una armonía. Nosotros podemos andar por la vida como instrumento, pero desafinado. Eso es el pecado. El pecado nos desafina. Estamos sintonizando al Señor de la vida. Por ahí haciendo cosas importantes, por ahí muy importantes, pero vino a como armonizar nuestra vida. Palabra es que esta que está un poco de armonizar. Dios nos armoniza, Él nos armoniza. Él hace de que somos música de Dios. Entonces ha venido a esto el Señor. Por eso decía, el pecado es porque nos desarmoniza, porque nos desafina, porque Dios no puede ya hacer con nosotros del todo bien como tiene que hacer. Siempre pone como los santos, que de alguna manera nos van diciendo, miren, siendo hombres frágiles, pecadores, siendo por el enemigo, caminando por la vida con todo lo de Dios. Porque justamente dicen el Evangelio de hoy en realizar las obras de Dios. Entonces dice Jesús, la obra de Dios es que ustedes crean que Él ha enviado. Es creer en Él. Es otra cosa, porque estamos en un mundo que son contradictorios. Muchas veces no sabemos dónde estamos parados. Bueno, creer en Él. Él es el único que conoce la realidad esta y para la realidad futura. Por eso dice San Pedro a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? Fíjense cuáles son los mensajes. Hoy escuchamos insólitas, las cosas más increíbles, incluso desde la racionalidad. Así que por eso digo, las palabras de vida vienen solamente de este lugar con toda claridad. Es el pan de vida. Y nosotros cada fin de semana recibimos este pan de vida propio nuestro. Porque tenemos que sino porque necesitamos el alimento que es para la vida eterna. Este es el pan para no tener más hambre y la bebida. Yo quería pedir en esta celebración nuestra que descubramos entonces este signo, cuál es su signo. El Señor ha venido a nosotros como pan de vida. No solo porque multiplica las cosas de este mundo, sino también porque nos abre las puertas de lo eterno y del reino. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios